Buenas noches. El día de hoy vamos a referirnos a las leyes del movimiento de Newton. Durante la primera hora y la segunda hora desarrollaremos diagrama de cuerpo libre, descomposición de fuerzas. Muy bien. Empecemos la sesión indicando la definición, el concepto de lo que se puede dar acerca de la fuerza. Como vimos la clase anterior, eh, pudimos observar cómo se describe, cómo se realiza el movimiento, ya sea en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. También pudimos ver el movimiento rectilíneo uniforme variado, donde es la aceleración la que es constante, y el movimiento de caída libre. En estos tres aspectos no tomamos en cuenta el origen, la causa que originó que haya movimiento de parte del objeto. Sin embargo, podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que origina el movimiento? Por ejemplo, cuando queremos mover una mesa, cuando movemos el lápiz para escribir, o incluso al caminar, hacemos el uso de la fuerza. Y entonces podemos preguntarnos, además, ¿qué es la fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? Bueno, el concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Sin embargo, fue Isaac Newton que usó este concepto para darle una explicación al movimiento de los cuerpos, al movimiento de los objetos, elaborando de esta manera tres leyes que llevan su nombre, conocidas como las leyes de Newton. Entonces, hasta este punto podemos señalar que la fuerza, ¿no? Es aquella condición que permite, ¿cierto?, el movimiento de los cuerpos. ¿De acuerdo? La definición de fuerza podemos señalarla de la siguiente manera, ¿no? La fuerza es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos en el universo. Este tipo de interacción puede ser por contacto o a distancia. Es importante señalar también a qué nos referimos cuando hablamos de cantidad vectorial, porque también existen los que se denominan cantidades escalares. Una cantidad vectorial queda definida no solamente por el valor que toma. Es decir, yo puedo decir que el peso de un objeto es 40 kilogramos. ¿Ya? Pero el peso, aparte de tener ese valor, también implica un sentido. ¿Qué quiero decir con esto?
que el peso, ¿cierto?, de todo cuerpo se centra fundamentalmente hacia, en la dirección vertical hacia abajo. O sea, tiene un sentido el peso. Todo cuerpo, ¿no?, tiende a caer por acción gravitatoria. Entonces, cuando señalemos cantidades vectoriales, nos estamos refiriendo a que no solamente es importante saber conocer el valor numérico, sino también el sentido que tiene dicha magnitud. Y la fuerza es una magnitud vectorial porque no solamente nos interesa el valor numérico, sino también el sentido de la fuerza. Nosotros podemos empujar, ¿no?, un objeto hacia adelante o podemos jalarlo hacia atrás. Entonces, ahí es un ejemplo claro de los diferentes sentidos que puede adquirir una fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando nos refiramos a magnitudes vectoriales, ¿ya?, básicamente nos estamos refiriendo a la cantidad, el valor, el número, ¿no?, y aparte el sentido que adquiere esta magnitud, en este caso la fuerza. Como podemos observar en la lámina, ¿no?, tenemos interacción por contacto, ¿no?, en que una persona, ¿no?, empuja un automóvil, hay un contacto directo entre eh, ambos cuerpos, ¿no? Y en la parte inferior, ¿no?, existe una interacción a distancia, ¿cierto?, ¿no? Es el ejemplo que el imán, ¿no?, genera, ¿no?, con un cuerpo magnético como el clavo, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, ¿no?, eh, podemos indicar, ¿no?, que son casos de la fuerza, una por contacto directo y otro por contacto a distancia. Ahora, es importante también señalar que la fuerza es una magnitud vectorial, como ya lo hemos indicado, por lo cual usaremos las propiedades de los vectores que estudiamos en capítulos anteriores, ¿no? La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, cuyo símbolo es una N mayúscula. Entonces, cuando resolvamos ejercicios con fuerza, ¿no?, estas van a tener al Newton como unidad fundamental en el sistema internacional, ¿no? Existen diversos tipos de fuerzas. Vamos acá a señalar las fuerzas más relevantes, más importantes, ¿no?, que conviene saber. Una de ellas es la fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional, por definición, es una fuerza de atracción entre los cuerpos debido a sus masas. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol, ¿no? Son dos cuerpos, ¿no?, entre los cuales hay una atracción. Por lo tanto, es una fuerza gravitacional. De igual manera, la atracción que existe entre la Luna y la Tierra, ¿no? Tenemos dos cuerpos, ambos cuerpos se atraen, existe una fuerza
gravitacional. El valor de esta fuerza depende de las masas de los cuerpos y la distancia entre los centros de gravedad que los separan, ¿no? Entonces, de acuerdo a la gráfica, podemos observar que hay una distancia D, ¿no? Y bueno, cada cuerpo, cada objeto tiene una masa, ¿no? Una masa 1, el otro una masa 2, ¿no? Entonces, si hay atracción entre ambos cuerpos, eso se debe a que existe entre ambos fuerzas gravitacionales. Es importante también señalar que en el caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo, en su vecindad recibe el nombre de peso, ¿cierto? Eso es peso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que eh, la masa no es lo mismo a decir peso, ¿ya? Eh, la masa es una cantidad escalar. Como hemos dicho, una cantidad escalar solamente depende de el valor, ¿no? El valor, nada más, ¿no? No depende del sentido, de la dirección que tenga, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de magnitud escalar, ¿no es cierto? Podríamos indicar que es el volumen, ¿no? El volumen. Cuando nosotros hablamos de cuántos eh, litros contiene un galón, ¿no? Estamos solamente solicitando que nos den el número, la cantidad, 4 litros, 3 litros, en fin, pero no es relevante, es más, no existe una dirección, un sentido del volumen, no está marcado por eso. Por eso la masa es una cantidad escalar que solamente está orientada al valor numérico, nada más interesa el valor numérico. No así el peso, como ya lo hemos indicado, ¿no? El peso es una cantidad vectorial, necesita de una dirección. El peso siempre va hacia abajo, la dirección siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Hay una atracción ahí entre la Tierra y los cuerpos. Entonces, como no solamente depende del valor, ¿no? Sino también del sentido hacia dónde va dirigido, es una magnitud vectorial. La unidad de masa es el kilogramo, mientras que ya lo hemos indicado, la unidad del peso, debido a que es una fuerza, el peso es una fuerza, es el newton. En cuanto a la masa no depende de la aceleración de la gravedad, pero sí el peso. El peso depende de la aceleración de la gravedad, ¿no? Del valor de G, ¿no? Dependiendo dónde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra el valor de la gravedad, ¿no? Es aproximadamente un promedio 9.8 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en la Luna, ¿no? Es distinta, ¿se dan cuenta? Entonces, si tenemos un objeto, ese objeto, ¿ah? eh, va a tener la misma masa acá en la Tierra que en la Luna, ¿no? La masa se expresa en kilogramos. Entonces, en la Tierra, imaginemos dando un ejemplo de una, no sé, se me ocurre eh, una, una silla,
¿no? La masa de la silla, ¿no? Va a ser, va a tener la misma masa acá en la Tierra que en la Luna, la misma masa, pero no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque el valor de G, que es la aceleración de la gravedad, es distinta en la Tierra que en la Luna. Bueno, por eso que en la Luna vemos que algunos cuerpos como si estuvieran flotando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre masa y peso. ¿Ya? Ahora, aunque dichas cantidades son muy diferentes, estas se encuentran relacionadas mediante la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, podemos señalar como que la fuerza gravitatoria, como ya lo hemos señalado, Fg, es igual a la masa del cuerpo por el módulo de la aceleración, ¿no? Entonces, ahí está bien claro, ¿no? Dice, en la Tierra, en el planeta Tierra, la aceleración de la gravedad, ¿no? El valor de G es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, si queremos determinar el peso, ¿no? Tendríamos que multiplicar la masa por la gravedad, que es la fuerza gravitatoria, a fin de cuentas. El peso es la fuerza gravitatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos hallar el peso de, de una persona, ¿no? Y si esa persona tiene una masa de, se me ocurre, 40 kilogramos, ¿cierto? O 4 kilogramos, mejor. Eh, el peso sería multiplicar esos 4 kilogramos por el valor de G. En la Tierra es 10. O sea, el peso de esa persona en la Tierra será 4 por 10, 40 newtons. 40 newtons, ¿no? Y si queremos hallar el peso de esa persona en la Luna, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que multiplicar esos 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad en la Luna, que más o menos es la sexta parte de la aceleración de la gravedad que hay en la Tierra. Lógicamente es menos pesado en la Luna, por lo tanto flota, ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad o peso lo vamos a representar con la variable W, ¿ya? Esta fuerza de gravedad o peso es de carácter gravitacional, depende de la gravedad, ¿ya? Y es aquella fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier cuerpo, ¿no? A su alrededor. Se grafica en forma vertical, dado que el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Con una flecha hacia abajo, ¿no? Como podemos observar en la gráfica, ¿no? Eh, señalamos con una flecha hacia abajo el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Decir masa que peso. El peso se determina multiplicando, ¿no? La masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Para cualquier objeto que nosotros querramos determinar su peso, acá en la Tierra tenemos que multiplicar la masa de ese objeto por 10, ¿no? Y de esa manera vamos a tener el peso expresado en newtons.
Existen también los que son fuerzas fundamentales. En física se ve bastante esto, ¿no? Y vamos a detallar dos fuerzas que se observan más en, en el, en el, en el aspecto práctico, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de tensión se va a denotar con la letra T de tensión. La fuerza de tensión es de carácter electromagnético. Se origina en el interior de las cuerdas, cables, hilos, etc. Se manifiesta como una resistencia al estiramiento de los cuerpos, ¿no? Hay una fuerza de tensión, ¿no?, que se opone al estirar un cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, estiramos un cable, ¿cierto? Si nosotros estiramos un cable eh, de abajo hacia arriba, la fuerza que nosotros realizamos la tensión, ¿cierto? Va a haber una fuerza opositora. Evidentemente no va a ser de abajo hacia arriba, sino lo contrario, al ser opositora, ¿cierto? Que se opone a ese estiramiento. Esa fuerza de resistencia, cuando uno estira un cable, un hilo, una cuerda, esa es llamada la fuerza de tensión. Existe otra fuerza también denominada fuerza normal. Esta fuerza normal es de naturaleza electromagnética. Se origina por el contacto entre dos superficies o cuerpos. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? Entonces, como podemos observar en el blog, en la imagen de la derecha, tenemos un bloque, ¿no?, y ese bloque está sobre una base, ¿cierto? Una especie de muro de ladrillo. Entonces, hay dos superficies en contacto: el bloque, ¿cierto?, y el muro, ¿no? Entonces, cuando hay dos superficies en contacto, ¿no?, se genera una fuerza, ¿ya? Una fuerza. Y esa fuerza se denomina fuerza normal, pero no es cualquier tipo de fuerza. No dice que esa fuerza es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, es perpendicular al muro. ¿Y qué significa que sea perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Es decir, la fuerza normal siempre forma un ángulo de 90 grados, ¿ya?, con la superficie de contacto. Si tenemos un bloque y ese bloque está sobre una base, hay un contacto ahí. Y al haber un contacto, ¿no es cierto?, se va a generar la fuerza normal. Y esa fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, ¿ah? Entonces, es una fuerza importante, ambas, la tensión y la normal. Entrando ya a las leyes de Newton. Como ya dijimos al inicio, son tres las leyes de Isaac Newton.
vamos a describir cada una de ellas. La primera ley de Newton es conocida como la ley de inercia. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme seguirá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que un agente externo modifique su estado, ¿no? Entonces, la ley de la inercia justamente es eso, ¿no? Es para objetos inertes, inamovibles, ¿no? Que no van a generar un movimiento, salvo que exista una fuerza externa, ¿cierto?, que haga que este cuerpo se desplace. En eso consiste la ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo mientras no haya una fuerza externa que lo mueva. ¿Ah? La tercera ley de Newton es conocida como el principio de acción y reacción. ¿Qué podemos decir al respecto? Si un cuerpo interactúa con otro con una fuerza llamada acción, al segundo, ¿no?, actúa contra el primero con una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿no?, llamada fuerza de reacción. Entonces, por ejemplo, en la lámina, ¿no?, tenemos la representación de un golpe con un mazo, ¿no?, sobre la superficie. Ese golpe sobre una superficie viene de arriba hacia abajo. Es una fuerza de acción, ¿ya? Pero a su vez, la superficie, ¿cierto?, que recibe el golpe, genera una fuerza de sentido contrario, ¿ya?, llamada fuerza de reacción, ¿ya? Esto se da en todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Cuando existe una fuerza de acción, ¿no?, cada fuerza de acción tiene su correspondiente fuerza de reacción, ¿ya? ¿Qué podemos decir en cuanto a esta tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton, ¿cierto?, se aplica para interacción por contacto, ¿no?, a distancia. La fuerza de acción y reacción actúa en cuerpos distintos, cuerpos diferentes. Y bueno, acá tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton está referida a lo que es propiamente la fuerza. La fuerza podemos definirla, ¿no?, como el producto de la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, ¿ya? La fuerza, ¿no?, es igual a la masa por la aceleración. En el gráfico superior tenemos un bloque, ¿no?, que está pintado de color naranja, ¿ya? Y sobre ese bloque hay 4 fuerzas. La fuerza 1
que está dirigida de izquierda a derecha. Hay otra fuerza 2 que también está en ese sentido, de izquierda a derecha. Hay una fuerza 3 que está dirigida de derecha a izquierda, en sentido contrario a las anteriores. Y hay una fuerza 4, ¿no? Que es perpendicular, ¿no? Hay una fuerza de tensión ahí, ¿no? Fuerza 4 que es perpendicular al movimiento. Y lógicamente la fuerza, ¿no? Del peso, ¿ya? Que es la fuerza 5. ¿Ya? Entonces, las fuerzas perpendiculares, ojo, las fuerzas perpendiculares no van a producir aceleración en el objeto de color naranja. Por lo tanto, si no producen aceleración, ¿no? Se cancela, no se toman en cuenta. ¿Ya? Entonces solamente nos quedaría la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero acá tenemos tres fuerzas, nos quedan. Nos quedan tres fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Muy bien. Entonces, las fuerzas que están de derecha a izquierda, ¿cierto? ¿Ya? Eh, las vamos a sumar, F1 y F2. Y la fuerza 3 que está al contrario, ¿no? En sentido contrario, de derecha a izquierda, la vamos a restar. Entonces, acá tiene que ver bastante, por eso la fuerza es una magnitud vectorial, como les decía, importa el sentido de la fuerza. Una cosa es empujar, ¿cierto? Y otra cosa es jalar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a sumar la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no? Porque están en el mismo sentido, y vamos a restar la fuerza 3 debido a que está en diferente sentido a las anteriores. Entonces, ahí vamos a obtener la fuerza neta, ¿ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas a favor del movimiento, hay que restar la sumatoria de fuerzas en contra del movimiento. Y eso nos va a representar masa por aceleración. Muy bien, entonces vamos a resolver acá unos ejercicios para que se logre entender de mejor manera el tema de la fuerza, ¿no? Básicamente en cuanto a la eh, segunda ley de Newton. Entonces, en el primer ejercicio tenemos un bloque, ¿cierto? Tenemos un bloque, y ese bloque, ¿no? Tiene por dato una masa de 2 kilogramos. ¿Ya? Eh, la velocidad, ¿no? Acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Y con esos datos nos piden determinar la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a determinar la fuerza que adquiere ese bloque. Muy bien, entonces empezamos por el ejercicio número 1. Tenemos acá, vamos a graficar el problema. Tenemos ahí la superficie. Tenemos acá el bloque.
más o menos así. Entonces, acá va a haber una fuerza. La fuerza. Lógicamente, el móvil está yendo de izquierda a derecha. Hay una fuerza que lo está jalando, ¿no? Y tenemos la aceleración también. Entonces, lógicamente, el bloque tiene una masa. Tiene una masa. Entonces, por dato del problema, la masa es igual a 2 kilogramos. Esa es la masa del objeto, o del bloque, si quiere. Después nos dan el valor de la aceleración. La aceleración en este caso es de 4 metros por segundo cuadrado. Y con esos datos nos piden determinar la fuerza. Entonces debemos recordar lo siguiente, ¿no? Hemos indicado que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la relación que nos indica la segunda ley de Newton. Muy bien, entonces vamos a reemplazar los valores. En este caso, la fuerza no la tenemos, es lo que nos piden ayer justamente. Esto es lo que nos piden ayer. La masa sí la tenemos y la aceleración también la tenemos. Entonces, la masa es de 2 kilogramos. Y esos 2 kilogramos los vamos a multiplicar por la aceleración, que para nuestro caso es de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ah? Entonces, multiplicamos los números. Lógicamente, 2 por 4, 8. Y acá hay que tener en claro algo. Cuando nosotros multipliquemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, la multiplicación de estas dos unidades, de esas dos, reitero, es el newton. Basta que acá no sea kilogramo, que sea gramo, o acá de repente centímetro, ¿no? Para que la respuesta no sea newtons. El newton, ¿no?, es una unidad de fuerza que resulta de la multiplicación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Reitero, si usted tiene gramos o acá centímetros, acá no se puede decir que son newtons. Habría que primero convertir esos gramos, kilogramos, y esos centímetros a metros. ¿De acuerdo? Para recién, después de eso, tener la respuesta en newtons. ¿Ah? Entonces, para este caso en particular, ¿no?, la fuerza, ¿no?, desarrollada a estas condiciones de un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos y acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado, la fuerza requerida es de 8 newtons.
Vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un bloque, ¿no? Cuya masa es de 3 kilogramos y nos piden calcular el módulo de la aceleración, sabiendo que su fuerza es de 12 newtons, ¿no? La fuerza del bloque es de 12 newtons, ¿no? Y su aceleración es la incógnita. Bien, entonces, de igual manera, vamos a graficar el ejercicio. Entonces, ahora, en este caso, ¿no? La fuerza está para la izquierda, ¿no? El bloque se está jalando de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, la aceleración también está en ese sentido, claro, ¿no? Tiene que ser en el mismo sentido, ¿no? Porque se genera una aceleración en el mismo sentido de la fuerza, ¿sí? Es posible jalar un bloque de izquierda a derecha, ¿cierto? Y la aceleración sea de derecha a izquierda, ¿no? Eso es sin pensar. Muy bien, entonces acá, bueno, acá el bloque también tiene una masa determinada. Esa masa es dato del problema, del ejercicio. En este caso es 3 kilogramos. El otro dato es la fuerza, que es de 12 newtons. Y nos piden la aceleración. Ya está. Entonces, lógicamente, ¿no? Tenemos la siguiente relación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula de acuerdo a la segunda ley de Newton. Muy bien, entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos, ¿no? En este caso, la fuerza es un dato que sí tenemos, es 12 newtons, ¿está? 12 newtons. Esto es igual a la masa, que también la tenemos, es 3 kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración, que justamente es el valor que tenemos que determinar. Aceleración. Entonces, como ya dijimos la sesión anterior, nuestra incógnita está a la derecha,
la incógnita siempre tiene que estar para la izquierda, por facilidad de cálculo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, acá sería 3A, 3A, y en el otro lado sería 2. Ya está. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual al cociente de 12 entre 3. Y en consecuencia, el valor de la aceleración es de 4. Las unidades son importantes. Hemos dicho que el newton es igual al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, acá debe ser metro sobre segundo al cuadrado. Ya está. Y esta es la aceleración que solicita el problema. La fuerza aplicada de 12 newtons para mover un bloque de 3 kilogramos, ¿no?, involucra una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Vamos ahora a realizar un ejercicio eh, que involucra un ángulo notable. Y esto es importante debido a que ya en la siguiente hora vamos a tener que saber, ¿no?, las funciones trigonométricas de ángulos notables, fundamentalmente el seno y el coseno, ¿no? Entonces, en el ejercicio número 6 tenemos un bloque que tiene una masa determinada, pero ahora la fuerza no es una fuerza que nosotros apliquemos y que esa fuerza sea paralela al plano. Es decir, la fuerza no es horizontal, ni vertical tampoco. La fuerza es oblicua. Es diferente a los dos ejercicios anteriores. Y es más, al ser oblicua, forma un ángulo de 37 grados. Entonces, nos preguntan que calculemos el módulo de la aceleración, ¿no?, sabiendo que la masa de ese bloque es de 2 kilogramos. Entonces, vamos a indicar qué cosa es lo que tenemos que hacer cuando la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo no es horizontal. Entonces, de igual manera, ¿no? Tenemos acá el suelo. Vamos a dibujar el bloque. El bloque.
pero ahora ya la fuerza no es horizontal, ahora la fuerza es oblicua, es como una diagonal. Y lógicamente, al ser diagonal, va a formar un ángulo con la horizontal. Entonces, acá se forma un ángulo. Y ese ángulo es de 37 grados. Entonces, lo que tenemos que hallar, ¿cierto? Es justamente la fuerza. Es la fuerza la que tenemos que hallar. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es esta fuerza de acá. Esta es la fuerza que nos interesa. ¿Ya? Porque esta fuerza, ¿no?, es la que está dándonos el sentido del movimiento del bloque. Entonces, esta fuerza, ¿cierto?, es igual a la fuerza que está ahí. La fuerza, vamos a ponerle fuerza prima, ¿ya? La fuerza prima es igual a la fuerza oblicua por el coseno de 37 grados. Esa es nuestra fuerza. Siempre va a ser así. Si ustedes le colocan una fuerza oblicua, esta fuerza no es la que van a utilizar, no. La fuerza que van a utilizar es esta de acá, la que está en rojo. ¿Y a qué es igual esa fuerza? Fuerza prima. Bueno, es la fuerza oblicua multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 37, por lo tanto será coseno de 37. ¿Ya? Bueno, acá ya entran otros conocimientos, ¿no?, que debemos de saber y conocer para poder desarrollar, para terminar de desarrollar el problema, ¿no? Porque si no sabemos eh, cosenos, senos o tangentes, va a resultar complicado terminar de desarrollar el ejercicio. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y, y acá tenemos el ángulo de 37 grados. 37 grados. Entonces, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo de 37 grados, ¿no?, podemos saber cuánto miden sus lados. Este lado diagonal se llama hipotenusa y la hipotenusa mide 5.
Ojo, estamos hablando de un triángulo rectángulo de 37 grados, porque hay más triángulos. ¿Ya? La hipotenusa mide 5, el cateto opuesto, que es este de acá, este cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 4. Ya está. Todo triángulo es conocido como el triángulo 3, 4, 5. ¿Ya? Es fácil recordar. Bueno, pero ahora tenemos que saber las funciones trigonométricas, ¿no? Recordar en todo caso. El seno, el seno de 37, el seno de 37 es este cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, 3/5. Es una función trigonométrica. Otra función trigonométrica es el coseno, coseno de 37 grados. El coseno de 37 ya no es el cateto opuesto, sino el cateto adyacente, es decir, 4. 4 entre 5. Después viene la función trigonométrica tangente. La tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, 3/4. 3/4. Entonces, sabiendo estas tres funciones trigonométricas, podemos conocer las otras tres, son 6. La cosecante de 37 es la inversa del seno. Es decir, si el seno fue 3/5, ahora la cosecante va a ser 5/3. Después tenemos la secante. La secante de 37 grados es lo inverso del coseno. Entonces, si el coseno fue 4/5, la secante será 5/4. Y finalmente la cotangente, que es la inversa de la tangente. La cotangente de 37 va a ser lo contrario de la tangente. Si la tangente es 3/4, la cotangente será 4/3. Entonces, con esta información, ¿cierto? Ya sabemos las funciones trigonométricas de este ángulo. Lo recomendable es aprender 5 ángulos notables. ¿Cuáles son? 37, 45, 53, 30 y 60. Básicamente, el seno y coseno, ¿no? Bueno, y la tangente. Ya con esas tres ya podemos deducir las otras tres. Pues bien, regresando a nuestro problema. La fuerza que nosotros vamos a necesitar es igual a esta fuerza de acá, que es 20, por
el coseno de 37. Y el coseno de 37, acá está. El coseno de 37 es 4/5. Entonces, esto es lo que tenemos que operar, ¿no? Entonces acá tendremos que 20 por 4/5, sacamos quinta acá, quinta 1, quinta 4, y solamente nos quedaría 4 por 4, que es 16. Entonces, esa es nuestra fuerza, 16 newton. ¿Ah? 16 newton es nuestra fuerza. Ahora, el problema, ¿no? Nos pide que calculemos la aceleración, ¿no? Recordemos que el dato, el dato del problema nos indicó que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos. Y con base a eso nos pide hallar la aceleración. Bueno, utilizamos la propiedad que ya conocemos. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya está. Por la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, la fuerza, la acabamos de hallar, justamente es esto de acá, 16 newton, es igual a la masa, que es 2, por la aceleración, ¿no? Nos damos cuenta que nuestra variable está en el segundo miembro. Entonces hay que hacer un cambio. Es igual. Por lo tanto, el valor de A, que es la aceleración, va a ser igual a 16 medios. De donde el valor de A numéricamente es de 8. Y la aceleración, como ustedes ya saben, se expresa en metro por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración. Bien, entonces tenemos ahí más ejercicios para que ustedes sigan practicando, ¿no? Referente a este tema de las leyes de Newton.
Bien. En esta hora vamos ahora a referirnos a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Fundamentalmente vamos a tratar lo que es la descomposición de fuerzas, que algo ya hemos visto en el último problema que acabamos de resolver. Si tenemos la fuerza F, que ustedes pueden observar que es una fuerza oblicua, no es ni horizontal ni vertical, tenemos que transformar, descomponer esa fuerza en dos fuerzas, una vertical y otra horizontal. ¿Ah? Dibujamos dos ejes perpendiculares, es decir, las flechas azules, ¿no? Trazamos paralelas desde el extremo del vector a los ejes X y obtenemos las fuerzas componentes F sub X y F sub Y. Entonces se cumple que la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas en X más las fuerzas en el eje Y. El cálculo del módulo de las fuerzas se hace utilizando la trigonometría, ¿no? Ya algo hemos visto eh, eh, cuando acabamos de eh, conocer, ¿no? Las funciones trigonométricas del ángulo de 37 grados, ¿no? Entonces, esto es algo parecido, ¿no? Únicamente que vamos a ver más fuerzas. Entonces, el coseno de alfa, va a ser igual a la fuerza de X sobre la fuerza roja, si se quiere, ¿no? ¿No? La fuerza azul, F de X, es igual a la fuerza roja por el coseno de alfa. ¿Ya? Y la fuerza Y azul es igual a la fuerza roja por el seno de alfa. Nótese acá algo importante, ¿no? El ángulo alfa está más cerca a la fuerza de X. Por lo tanto, es coseno. ¿Ya? Y la fuerza Y está un poco más lejos del ángulo. Por eso es seno. Es decir, si el ángulo está más cerca, ¿ya?, a una fuerza, ahí van a colocar coseno. ¿Ya? Y en el otro lado, digamos que esté vacío, que no hay ángulo, ahí se coloca seno. ¿Ya? Muy bien. Y al final tenemos que determinar la fuerza resultante de un sistema. La fuerza resultante de un sistema se determina elevando al cuadrado todas las fuerzas en X, ¿no?, más elevando al cuadrado todas las fuerzas en el eje Y. Se suman ambas fuerzas y se saca la raíz cuadrada. De esa manera vamos a obtener la fuerza resultante. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar ejercicios que nos permitan determinar justamente eso, la fuerza del vector resultante. Fuerte, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio tenemos un sistema de coordenadas, ¿no?, en el cual podemos distinguir
dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que mide 20, vamos a ponerle que sea F sub 1, y la fuerza que está a la izquierda, vamos a ponerle F2, que mide 15. Los ángulos son de 37 grados, el de la derecha, y de 53 grados, el de la izquierda. Entonces, con esta información vamos a determinar cuál es el valor de la resultante. ¿Ya? Es una fuerza, acá tenemos una fuerza que le vamos a denominar fuerza 1, y acá tenemos la fuerza 2. ¿Ya? Entonces, como ya hemos visto en el ejercicio anterior, estas fuerzas no son ni horizontales ni verticales. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos una fuerza oblicua o diagonal, tenemos que descomponerlas en horizontal y vertical. ¿De acuerdo? Como tenemos dos fuerzas, van a haber dos valores de horizontales y dos valores verticales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a resolver el primer ejercicio. Entonces, lo que hemos hecho hasta acá es dibujar, ¿cierto? Acá el eje Y, el eje de las ordenadas, el eje X. Está. Ahora vamos a dibujar las dos fuerzas. Vamos a dibujar primero la fuerza, acá de 1. A esta vamos a llamarle fuerza 1, que según el dato del problema es 20 newtons. La fuerza 1 es 20 newtons. ¿Ya? Y acá el ángulo es de 37 grados. Es decir, el mismo ángulo que vimos en el ejercicio anterior. Y ahora vamos a dibujar la otra fuerza, y le vamos a poner fuerza 2. Vamos a poner acá la fuerza 2. Fuerza 2 que mide 15 newtons. Y el ángulo que subtiende es de 53 grados. Entonces tenemos dos fuerzas, ¿ya?
Y el problema nos pide que determinemos, hallemos la fuerza resultante del sistema. La fuerza resultante. Eso es lo que nos pregunta. Fuerza resultante. Muy bien. Entonces, fíjense, eh, vamos a analizar primero la fuerza 1. La fuerza 1. ¿No? La fuerza 1 es una fuerza oblicua, diagonal. Entonces, cada fuerza diagonal se tiene que descomponer en dos fuerzas a la vez. ¿Ya? Una va a ser la fuerza en X y la otra va a ser la fuerza en Y. Entonces, acá esta fuerza la descompongo acá primero. ¿Ah? ¿Ah? Y después la voy a descomponer acá. Así. Ahí está. Ya descompuse esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá está la fuerza 1 y acá está la fuerza 2. Ya está. Bueno, estas fuerzas verdes es la descomposición de la roja, de la fuerza 1. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. Acá, ¿ya? Acá no hay ángulo y acá sí hay ángulo. ¿Ya? Entonces, donde hay ángulo, acuérdense, era coseno. Coseno. Únicamente de 37. ¿Ya? Entonces, multiplicamos F1 por el coseno de 37. ¿Y cuál será esta fuerza? Bueno, si una fue coseno, la otra, ¿qué va a ser? Seno, pues. F seno de 37. Ya está. Entonces, ya descompusimos, ¿no? Esta fuerza en dos. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer para la fuerza azul. Lo mismo, ¿ya? Vamos a descomponer esa fuerza azul en dos fuerzas, en fuerza X y en fuerza Y. ¿Ok? Muy bien. Vamos a descomponer entonces. ¿Ya? Vamos a descomponer acá en esta fuerza. A ver, fuerza. Esta fuerza es 1. ¿Ya? Y acá también. Esta va a ser la otra fuerza.
Muy bien. Entonces, acá vamos a tener que esta fuerza, como está acá adherida al ángulo de 53, ¿ya? Esta va a ser F2, ¿cierto? F2 coseno, ¿no? Porque está junto al ángulo, coseno de 53, ¿ya? Esta fuerza de acá. Y la otra, si esta es coseno, la otra será seno, F2 seno de 53. Entonces, ya a este nivel nos olvidamos, ¿no es cierto?, de estas otras fuerzas, ¿ya? Entonces solamente van a actuar estas dos que están de color lila y estas dos que están de color verde, ¿ya? Ahora, fíjense, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas en X. Este es el eje X, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo así, ¿ya? Acá esta fuerza está para allá, ¿ya? Y esta fuerza está para arriba, ¿ya? Muy bien, ya, ahora sí. Miren, las fuerzas en X. Acá hay una fuerza en X, esta de acá, y esta es otra fuerza en X. Pero ¿qué pasa? Una está para la derecha y otra está para la izquierda. Entonces, la que está para la derecha siempre tiene signo positivo, ¿ya? Entonces, acá será F1 por el coseno de 37, ¿no? Y como la otra está para la izquierda, se resta, porque son signos diferentes, son sentidos diferentes, ¿ya? Entonces la otra será menos F2 coseno de 53. Ya está. Entonces ya podemos hallar las fuerzas en X. Solamente tenemos que reemplazar. La fuerza 1, acá está, 20. ¿Ya? Bueno, y eso tenemos que multiplicarlo por el coseno de 37, ¿no? Entonces, acá igual tenemos que recordar las funciones trigonométricas, y esto es importante que ustedes lo sepan, porque no solamente sabiendo esto van a saber física, sino también trigonometría, ¿no? Entonces, acá tenemos 37, que ya son valores que lo dimos en el anterior ejercicio, y acá tenemos 53. Entonces, acá los valores son, como hemos dicho, 5, acá es 3 y acá es 4. Y en el triángulo de 53, acá es 5, acá es 4 y acá es 3. Muy bien. Entonces, el coseno de 50, perdón, el coseno de 37, el coseno de 37, ¿no? Es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Entonces es 4 quintos. 4 quintos. Ya está. Menos, ahora sí, la fuerza 2 está acá. 15. 15.
Y eso lo multiplicamos por el coseno de 53. El coseno de 53, ¿no es cierto?, es lógicamente también cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso es 3 quintos. Ya está. ¿Listo? Entonces acá sacamos quinta 1, quinta 4, ¿no? Y acá sería 4 por 4, 16, menos, acá sacamos quinta 1, quinta 3, sería 9, y restamos 16 menos 9, ¿cierto? Tenemos el valor de 7 newtons. Esa es la fuerza en X, 7 newtons, ¿de acuerdo? 7 newtons. Pero así como existe una fuerza de X, también existe una fuerza de Y. Una fuerza de Y. Claro, porque hasta ahora hemos analizado, ¿no? Generamos acá dos fuerzas, ¿se acuerdan? Dos verdes y acá dos lilas, ¿ya? Y ahora hemos analizado, acabamos de ver una verde con una lila que están en el eje X, pero nos faltan las dos de arriba que están en el eje Y, ¿ya? Entonces, a diferencia de las fuerzas en X, las fuerzas en Y, las verticales, están para un mismo lado. Las dos están hacia arriba. Entonces las dos las voy a sumar. Las dos se suman porque están hacia arriba las dos, no están en sentidos opuestos. Se resta cuando están en sentidos opuestos, nada más. Entonces, ¿qué decimos acá? Va a ser la fuerza 2 por el seno de 53 más la fuerza 1 por el seno de 35. Ya está, listo. Entonces solamente reemplazamos. La fuerza en Y es igual a la fuerza 2, que es 15, y el seno de 53 es 4 quintos, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, más fuerza 1, que es 20, por el seno de 37. El seno de 37 es 3 quintos. ¿Está? Listo. Entonces sacamos acá quinta 1, quinta 3, y 3 por 4 es 12, más quinta 1, quinta 4, ¿no? Para este caso también es 4 por 3, 12. Y de acá obtenemos que es 24. 24 newtons. Ya está. Listo. Entonces ya tenemos las fuerzas de X y de Y. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que recordar cómo hallamos la fuerza resultante. La fuerza resultante, recuerden, es la fuerza de X al cuadrado más la fuerza de Y también al cuadrado, y a todo eso le sacamos su raíz,
cuadrada. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a resolver por acá. Entonces, la fuerza resultante es igual a la fuerza de x al cuadrado. La fuerza de x, o sea, es 7 al cuadrado, más la fuerza de y al cuadrado, o sea, 24 al cuadrado. Y todo eso sacamos raíz cuadrada. Ya está, ¿cierto? Entonces tenemos que resolver esos, eh, esos sumandos, ¿cierto? Entonces tendríamos así, ¿no? Nos quedaría como la raíz cuadrada de 49, ¿verdad? 7 al cuadrado 49, más 24 al cuadrado, que es 576. Y bueno, eso tenemos que resolverlo de la siguiente manera, ¿no? 576 más 49, que es 625. 625. Ya está. Y si sacamos la raíz cuadrada de 625, es una raíz cuadrada exacta, que es de 25 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante de 15 newtons y 20 newtons es de 25 newtons. ¿No? Eso es lo que queríamos hallar, la fuerza resultante del sistema. En este caso, entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿no? B de bueno, 25 newtons. Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio número 2. De igual manera, ¿no? Tenemos un sistema de ejes coordenadas cartesianas, tenemos dos fuerzas. La fuerza 1 vamos a llamar fuerza de 10 newtons
y la fuerza 2 de 5 newtons. Ahora, ambos ángulos van a ser los mismos, de 37 grados sexagesimales, pero adicionalmente tenemos una tercera fuerza que está dirigida hacia abajo y esa fuerza mide 6. Es decir, tenemos dos fuerzas oblicuas y una fuerza vertical. Cuando tengamos fuerzas o verticales o horizontales, ahí no se hace descomposición. ¿Ya? Solamente se descomponen las fuerzas que son oblicuas o diagonales. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a determinar la resultante de este sistema. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 lo vamos a resolver de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá el sistema de ejes ordenados, cartesianos. Bueno, el eje vertical, y ustedes saben que es el eje y el eje horizontal, el eje X. Muy bien, entonces tenemos acá, ahora tenemos tres fuerzas. Tenemos, a ver, vamos a graficar primero la primera fuerza. Esta fuerza vamos a ponerle fuerza 1. Esta fuerza 1 mide 10 newtons. Y por otro lado tenemos la fuerza 2, vamos a llamar. Y la fuerza 2 es de 5 newtons. Y tenemos una tercera fuerza hacia abajo. Y esa es la fuerza 3. Vamos a llamarle fuerza 3. Fuerza 3, cuyo módulo es de 6 newtons. Muy bien. Y finalmente tenemos los ángulos, ¿no? Los ángulos, entonces acá
el ángulo es de 37 grados. Y acá el ángulo efectivamente también es de 37 grados. Muy bien. Y con estos datos vamos a ver el resultado. Bien, entonces, similar al ejercicio anterior, vamos a descomponer solamente las fuerzas oblicuas, ¿ya? Entonces, vamos a descomponer primero la fuerza 1 en 2, ¿no es cierto? En 2, ¿ya? Entonces, la descomposición va a ser de la siguiente manera, ¿no? A ver, vamos a poner así, esta fuerza, ¿sí? ¿Ya? Y después esta fuerza vertical acá. Ahí, ya está. ¿Ya? Entonces, tenemos acá esta fuerza que va hacia arriba. Fuerza que está hacia arriba. Y esta fuerza que está hacia la derecha. Ya está. Entonces, como este ángulo está más cerca a esta fuerza, entonces esta fuerza, lógicamente, es la fuerza 1 por el coseno del ángulo. ¿Ya? Ya está. ¿Ya? Y esa fuerza que no tiene ángulo acá es la fuerza 1, pero por el C. ¿De acuerdo? Por el seno de 37 grados. Ya está. Ya descompusimos la fuerza 1. ¿Ya? Ahora vamos a descomponer la fuerza verde, ¿no? Es similar. ¿Ya? Vamos a descomponer esa fuerza. Vamos a ponerle acá color. Y vamos a poner acá así. Ahí. Y la otra también vertical. Ahí está más o menos. Ahí está. Vamos a poner que esa sea la fuerza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá la fuerza está para allá y acá la fuerza está para arriba. ¿Ya? Entonces, acá la fuerza es la fuerza 2, ¿cierto? Y ahí está, miren, ¿ah? Ahí está junto el ángulo. Por lo tanto, es fuerza 2 por el coseno. Coseno de 37. Ya está. ¿Ya? Y lógicamente la otra será F2, pero por el seno. Seno de 37. Listo. Ya está. Pues ya descompusimos las fuerzas, ¿no? Entonces, miren, vamos a ahora calcular la fuerza en X, ¿ya? La fuerza en X, aquí va a ser igual.
la fuerza en X, acá tenemos este que está para la derecha y este está para la izquierda, por lo tanto se van a restar. Sería fuerza 1 por el coseno de 37, ¿cierto? Menos la fuerza 2 por el coseno también de 37. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a reemplazar los valores. La fuerza X va a quedar igual a, la fuerza 1 es 10, ¿no? Fuerza 1 es 10, ¿no? Y ahora vamos a multiplicarlo por el coseno de 37. El coseno de 37 ya hemos dicho que es 4 quintos, ¿cierto? 4 quintos, ¿no? Uh-huh. Menos la fuerza 2, que es 5, por también el coseno de 37, que es 4 quintos. Entonces, simplificando, acá tendríamos 10 entre 5, 2 por 4, 8, menos 4. Ya está. Entonces, la fuerza en X es 4 newtons. Ya está. Esa es la fuerza en X. Y ahora vamos a ver la fuerza en el eje Y. La fuerza en el eje Y, ¿ya? Fíjense, mucho cuidado acá. Hay dos fuerzas que están hacia arriba. Esa la sumo. Pero hay una que está hacia abajo y esa la resto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, las dos que están arriba, ¿cuáles son? F2 por el seno de 37. Más F1 por el seno de 37 también. Ya está. Esas son las que están, las dos que están arriba. Pero hay una que está abajo, que es 6. Y como está abajo, le resto 6. Restos. Claro. ¿Ah? Entonces, la fuerza Y va a quedar como sigue. Es igual a la fuerza 2, que es 5, por el seno de 37, ¿cierto? Que es 3 quintos, más la fuerza 1, que es 10, también por el seno de 37, que es 3 quintos, menos 6. Ya está. Simplificando tendríamos, bueno, que se van los 5, ¿no? Acá me queda 10 entre 5, 2 por 3, 6. Con este 6 se va. Y me queda solamente 3 newtons. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí ya puedo calcular el valor de la fuerza resultante. Recordemos que el valor de la fuerza resultante, ¿no?, es igual a la fuerza de X, todo esto al cuadrado, más la fuerza en el eje Y, también al cuadrado, y al final los sumo para después sacar la raíz cuadrada.
Ujú. Entonces, como ya tenemos fuerza de X y fuerza de Y, ya solamente tenemos que reemplazar, ¿no? La fuerza de X es 4, 4 al cuadrado, más la fuerza de Y, que es 3 al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Entonces tendríamos 16, ¿no? 4 al cuadrado, más 9, que es 3 al cuadrado, y a todo eso raíz cuadrada. Por lo tanto, tendríamos que calcular el valor de la raíz cuadrada de 25. Y eso, lógicamente, es 5. Ese es el valor de nuestra fuerza resultante. En este caso, la alternativa correcta es la alternativa A, ¿cierto? 5 newtons. Muy bien, entonces dejo más ejercicios para que ustedes practiquen, ¿no? Referente a este tema, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y bueno, de mi parte ya será hasta la próxima sesión.